Te presentamos el segundo caso del canal, el misterio de Cecilia Jubileo, la médica que desapareció en una colonia psiquiátrica. La doctora se presentó en su guardia en la colonia Open Door, cerca de Luján, una noche de invierno de 1985. Firmó un certificado de defunción, atendió a 2 pacientes y se fue a dormir. Al día siguiente no estaba y nadie la había visto salir. Se habló de un secuestro porque investigaba el tráfico de órganos, de un crimen como secuela de la dictadura, de una fuga voluntaria para incorporarse a una secta y de un amor clandestino. 35 años después, su suerte sigue siendo un misterio. 3 fueron las últimas personas en ver a la médica Cecilia Jubileo, poco después de la medianoche del domingo 16 de junio de 1985. Antes de que desapareciera de la colonia Open Door, dejando como único rastro un par de zapatos en el dormitorio de la casa médica y su Renault 6 blanco estacionado en el predio del hospital. Vestía un jogging azul con vivos claros, campera celeste y zapatillas blancas. Nunca más se la volvió a ver. Miguel, el loco Cano, uno de los internados en la colonia, la acompañó los 500 metros que separan el pabellón 7 de la casa médica, donde había ido a atender a otro paciente. En el trayecto se cruzaron primero con el enfermero Novelo y después con la supervisora Nélida Onjuez. Hasta entonces no había sido una noche tranquila en el Hospital Intersonal Especializado Neuropsiquiátrico Colonia Dr. Cabret, también conocido como Open Door. Cecilia Jubileo había certificado su entrada a la guardia a las 21:38 y desde entonces había firmado el certificado de defunción de una paciente de 23 años llamada Patricia Villalba. Había revisado y medicado a otra interna con un cuadro febril preocupante y después a otro paciente al que en realidad debería haber sido atendido por otro profesional. Era una noche típica. Una médica que debió haber permanecido de guardia se fue horas antes de terminar su turno y los otros 2 médicos que debían compartir la guardia nocturna con ella no se habían presentado a trabajar. Como si eso fuera poco, la colonia había quedado incomunicada del exterior. Hacía horas que no funcionaba el conmutador telefónico. Sin embargo, cuando todo indicaba que Jubileo no podría pegar un ojo en toda la noche, sus servicios no volvieron a ser requeridos. De pronto, Open Door se había vuelto un lugar tranquilo. Recién a las 8 de la mañana del lunes, un empleado golpeó la puerta de su dormitorio sin recibir respuesta. Cuando entró, encontró la cama tendida y un par de zapatos marrones con puntera beige. No había señales de la médica ni de sus otras pertenencias. Con el correr de los días y de los años, la desaparición de la médica se transformaría en uno de los casos más enigmáticos de la historia criminal argentina, con pistas que apuntaron al secuestro por parte de una organización dedicada al tráfico de órganos, a un pasado político nunca comprobado, a una inexplicable fuga al exterior para incorporarse a una secta y al final trágico de una relación amorosa con una enfermera de la colonia. Ninguna de ellas llevó a la resolución del caso. Cecilia Jubileo no volvió a aparecer ni viva ni muerta. Cecilia Enriqueta Jubileo nació en el pueblo de General Pinto, provincia de Buenos Aires, en 1946, hija de una familia acomodada. Vivió su infancia y adolescencia en esa localidad, junto a sus padres y a sus 3 hermanos. A mediados de la década del 60 se fue a vivir sola a Córdoba, donde empezó a estudiar medicina en la Universidad Nacional de esa ciudad. Al mismo tiempo, se incorporó a la Juventud Católica Argentina y empezó a militar en el ámbito estudiantil. El cordobazo la encontró en las movilizaciones y la lucha en las calles. Por entonces, conoció a Pablo Chabrol, un músico cordobés, con el que se casó en 1972. Aunque Cecilia no había terminado la carrera, la pareja decidió viajar a España y se radicó en Gijón.
donde Pablo intentó probar suerte como músico. Se separaron a los pocos meses y Jubileo, por entonces de 27 años, volvió a la Argentina, retomó sus estudios y se recibió de médica en 1973. Su primer trabajo fue en la clínica de la Unión Obrera Metalúrgica, en Campana, pero poco después se postuló y consiguió un cargo en el Hospital Internacional Colonia Dr. Domingo Cabret, en la pequeña localidad bonaerense de Torres, cercana a Luján. En el momento de su desaparición, vivía sola, en una casa alquilada en la calle Humberto I, en Luján, y tenía un consultorio particular en Torres. Su tiempo lo dividía entre la consulta médica y las guardias en la colonia Open Door de pacientes psiquiátricos. En lugar de denunciar la inexplicable desaparición de su médica de guardia, las autoridades del hospital iniciaron un sumario interno acusando a Cecilia Jubileo de abandono de trabajo. Ni se molestaron en tratar de contactarla por teléfono o de enviar a alguien a su casa. Recién el 19 de junio, su amiga Beatriz Eilinger, también empleada de la colonia, y su marido, Julián Sequeira, se presentaron en la comisaría para hacer la denuncia por averiguación de paradero. Esas 48 horas sin que nadie la buscara fueron decisivas a la hora de investigar qué había pasado. Para entonces, las autoridades de la colonia, dirigida por el psiquiatra Florencio Elías Sánchez, habían ordenado remodelar la habitación donde debería haber pasado la noche Jubileo. Un grupo de albañiles trabajó rápidamente y cuando los peritos de la policía buscaron rastros en el lugar, estaba pintada nuevo y los muebles habían sido retirados o cambiados de lugar. Cualquier posible evidencia, desde huellas digitales hasta indicios de violencia, había sido definitivamente borrada. La policía tampoco pudo revisar el registro de entradas y salidas del personal de la colonia. Cuando consultaron el libro, la hoja correspondiente al lunes 16 había sido arrancada. El Renault 6 blanco de Jubileo seguía en el mismo lugar que ella lo había dejado, pero con un cambio enigmático. La médica había llenado el tanque de nafta en Luján antes de ir a trabajar, por lo cual debió haber estado casi lleno. Sin embargo, estaba completamente vacío. La causa quedó a cargo del Juzgado Penal número 2 de Mercedes, desde donde se inició la investigación por la desaparición de Jubileo. De los interrogatorios al personal nada se obtuvo. Nadie la había visto después de las 0:15 del 17 de junio, cuando entró a la casa médica. Nadie tampoco la vio irse de la colonia. Las únicas posibles pistas las brindaron dos pacientes psiquiátricos. Miguel Cano, el interno que había acompañado a la médica desde el pabellón 7 hasta la casa médica, dijo que poco después de despedirse de Jubileo, cuando caminaba hacia su pabellón para ir a acostarse, vio entrar a dos vehículos oscuros y dirigirse hacia el alojamiento de los médicos. La presencia de uno de ellos tenía una explicación lógica. Era el furgón funerario que venía a buscar el cadáver de la interna fallecida esa misma noche, Patricia Villalba, cuyo certificado de defunción había firmado Jubileo un rato antes. Sobre el otro vehículo, ni en la funeraria ni en la colonia supieron decir nada. El otro testimonio lo brindó una interna que días después de la desaparición de Jubileo fue encontrada desnuda en una casilla rural de las inmediaciones. La mujer había sido violada y hablaba incoherencias, pero en su relato dijo que había visto a la doctora atada y golpeada en ese mismo lugar. Las pesquisas forenses no dieron ningún resultado. El juzgado decidió no profundizar en esas pistas. Como se sabe, las declaraciones de los pacientes psiquiátricos son judicialmente inválidas. Durante las semanas siguientes, la policía registró, con el auxilio de perros adiestrados, las 250 hectáreas del predio de la colonia. Se revisaron todos los pabellones, incluyendo dos que llevaban años clausurados. Se realizaron exhumaciones de cadáveres de internos en cuyas tumbas se sospechó que podría estar el cuerpo de Jubileo, todo sin obtener ningún resultado. También llegó al juzgado un anónimo indicando que el cadáver de Jubileo estaba en una ciénaga del predio de Open Door.
la pista no pudo comprobarse ni descartarse. No había fondos para la operación de drenado necesaria para buscar los restos. Si supuestamente la mataron en la colonia y querían ocultar su cuerpo, ese era el lugar ideal. Dijeron que no había fondos para el drenaje, una barbaridad. Como también es una barbaridad que exista una ciénaga en un lugar donde hay desplazamiento de gente, más aún en un instituto de salud mental, diría años después Marcelo Parrilli, abogado de la familia Jubileo. Mientras transcurría la infructuosa investigación, el departamento de Cecilia Jubileo en Luján, que estaba bajo la custodia policial desde que se denunció su desaparición, apareció dado vuelta. A pesar de la vigilancia, alguien había entrado y revisado todo. Otra cosa llamó la atención. Pese al desorden, no faltaba nada de lo que la policía había registrado en su primera pesquisa. Pero sí había un elemento más. Una cartera de Jubileo que, según algunos testimonios, la médica llevaba consigo cuando llegó a Open Door la noche de su desaparición. Si la cartera plantada encerraba algún mensaje, nadie lo pudo descifrar. Dos de las amigas más cercanas de la médica desaparecida, Beatriz Eilinger, y la enfermera Mabel Tenca, declararon que Jubileo les había confiado que venía recibiendo amenazas telefónicas en su casa. «Dejate de joder con la colonia o vas a ser boleta», era la frase que se repetía en todas ellas. Comenzó a circular entonces la versión de que Jubileo había sido secuestrada porque estaba a punto de denunciar una serie de delitos que se cometían en Open Door, desde el tráfico de órganos, fundamentalmente córneas, hasta la venta de sangre extraída compulsivamente a los enfermos y la utilización de estos, muchos de los cuales desaparecían inexplicablemente como cobayos en la experimentación de medicamentos. La versión hizo ver con otros ojos el entredicho que Jubileo había tenido con la supervisora Nélida Onjuez la noche de su desaparición. ¿Por qué una supervisora debía controlar los movimientos de una médica para que no fuera a lugares donde ocurrían cosas que no debía ver? Esas versiones no se pudieron comprobar, pero sí que la colonia Open Door era por entonces un nido de corrupción donde desaparecían fondos, se inflaban las compras y se revendían medicamentos. 7 años después, la colonia fue intervenida por el gobierno nacional y su director, Florencio Eliseo Sánchez, el mismo que había ordenado remodelar la casa médica al día siguiente de la desaparición de Jubileo, fue detenido y procesado por corrupción junto con parte de la plana mayor de Open Door. ¿Sería esto lo que estaba investigando Jubileo? Sánchez ya no puede responder a esa pregunta. Murió en la cárcel en 1992, pocos meses después de ser detenido. En noviembre de 1985, 5 meses de la desaparición, en la comisaría de Luján se recibió un sobre sin remitente que contenía un cassette. Era una cinta de muy mala calidad donde alguien que decía ser Cecilia Jubileo pedía que no la buscaran más, que estaba bien y rodeada de amigos, haciendo un retiro espiritual en el exterior y que nunca volvería al país. Los peritajes de la cinta no pudieron determinar si era auténtica o no, pero la noticia se filtró. Se decía que Jubileo estaba en Ecuador o en Colombia, que había sido captada por una secta, que se había ido de la Argentina sin avisar a nadie debido a un desengaño en una relación que mantenía con una compañera de trabajo. Se dijo también por entonces que había sido secuestrada para cobrar un rescate, pero la familia nunca recibió un pedido y en el departamento de Jubileo encontraron $3.000 guardados en un paquete de maicena. Casi al mismo tiempo, una parapsicóloga aseguró que había visto el cadáver de la médica en un tanque que había en el predio de la colonia. Los investigadores encontraron el cuerpo de un gato. Entre las versiones que circulaban, una sostenía que la desaparición de Jubileo tenía motivaciones políticas y que había sido secuestrada
porque estaba investigando si en la colonia Open Door había funcionado un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura. Jubileo había militado políticamente mientras estudiaba en Córdoba, pero desde su vuelta al país tras la fracasada aventura española con su marido, no se le conocía ningún tipo de actividad. Sin embargo, dos hermanos de su ex marido, Pablo Chabrol, estaban desaparecidos. Juan José, de 17 años, y Oscar Chabrol, de 19, habían sido detenidos la mañana del 18 de octubre de 1975 en un control policial en Córdoba, mientras realizaban el reparto de sándwich que elaboraban. Se decía que Cecilia Jubileo sospechaba que habían estado detenidos en Open Door y quería comprobarlo. A menos de 2 años de terminada la última dictadura, la posibilidad de que la hubieran secuestrado para frenar esa investigación no sonaba descabellada, menos aún cuando había recibido amenazas para que se dejara de joder con la colonia. La investigación judicial por la desaparición de Cecilia Jubileo quedó empantanada desde un principio, y más allá de los intentos por seguir las supuestas pistas que iban apareciendo, nunca pudo avanzar. La carátula de la causa, cuyo expediente llegó a reunir más de 700 hojas, se mantuvo invariable como búsqueda de paradero, hasta que prescribió en el año 2000 y fue archivada definitivamente. Lo que casi a 35 años de su desaparición sigue sin prescribir es el misterio nunca resuelto sobre su suerte.